Plan de lectura día 28, mes 12. Zacarías, capítulo 12. Habiendo ya explicado en el capítulo anterior lo que ocurrirá con la nación judía terrenal, aquella compuesta por los descendientes físicos de Abraham, pero que permanecieron incrédulos ante el Mesías en el sentido de Gálatas capítulo 4, ahora el profeta habla de las bendiciones que aguardan a la Jerusalén celestial, compuesta por aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Es decir, se refiere aquí al verdadero pueblo de Dios. Es el Señor quien, como creador de todas las cosas y quien da vida al hombre, el que se preocupará personalmente de exaltar a su pueblo sobre todos los demás y quien dará el pago a los enemigos que quieran atacar a sus redimidos, expresando primeramente el aborrecimiento que tienen hacia el mismo Dios. Todo intento de los enemigos de su pueblo por destruirlo será frustrado, mientras que el Señor dará fruto a todo intento de sus redimidos por edificar y hacer crecer su pueblo. Es el Señor quien dará capacidad y fortaleza a los suyos para esta tarea y quien además les dará la victoria sobre sus enemigos. Según vemos en el versículo 7, ninguno de entre los suyos debe exaltarse o enorgullecerse sobre los demás, pues el Señor es quien recibe toda la gloria y todo el mérito por la salvación, y Él no hace acepción de personas. Será Él quien levante al débil haciéndolo fuerte, poniendo el ángel de Jehová al frente de ellos, es decir, a Cristo, quien recibe este título en el Antiguo Testamento en las apariciones que hizo previas a su encarnación. Es el Señor quien también moverá a la súplica a su pueblo, lo que nos muestra que cuando Él se ha determinado a actuar en el mundo, también pone a su pueblo a orar, y esa misma oración es parte de la obra que Él está haciendo. También traería un espíritu de arrepentimiento sobre su pueblo para que se volvieran a Él, a quien habían traspasado con sus transgresiones y rebeliones. Pero vemos que el Nuevo Testamento aplica esto de manera definitiva a Cristo, a quien literalmente traspasaron luego de su muerte en la cruz. Y esto tendría su cumplimiento final en la segunda venida, cuando de entre los linajes de la tierra harán lamentación por haber rechazado a Cristo, y también aquellos que lo traspasaron se lamentarán, como vemos en Apocalipsis 1:7. Con todo, en este pasaje vemos que también habrá arrepentimiento dentro de aquellos que participaron en la muerte del Mesías, y esto podemos verlo en el libro de Hechos capítulo 2, ante la predicación del apóstol Pedro, cuando una multitud de judíos se arrepintió de haber pedido la muerte de Cristo y solicitó ser bautizada. Por tanto, mientras unos se lamentarán para salvación, otros, en la segunda venida de Cristo, se lamentarán para condenación. Esta lamentación para salvación la vemos descrita en los versículos 11 y siguientes de este capítulo 12 de Zacarías. Luego, en el capítulo 13, vemos que se promete la salvación y la purificación del pecado, descrita como un manantial abierto. Una imagen potente de este manantial la vimos en la muerte de Cristo justamente luego de que fuera traspasado, cuando de su costado salió agua y sangre, como vemos en Juan capítulo 19. Como una fuente de vida que nos lava de nuestra maldad y que a la vez es la expiación por nuestros pecados. El Señor promete quitar de medio de su pueblo la idolatría y también cortar de la tierra a los falsos profetas, quienes tratan de esconder sus pecados, pero ya no podrán huir ni encubrir su maldad, sino que recibirán el juicio del Señor. También vemos anticipados en este capítulo los sufrimientos del pastor Jesucristo, quien sería herido y sus ovejas serían dispersadas. Esto daría lugar a una verdadera purga dentro del Israel nacional, donde muchos serían dejados fuera por su incredulidad, pero había un remanente salvo por gracia y por medio de la fe, como explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, particularmente también en la figura del olivo presentada en ese capítulo. Este libro de Zacarías sigue mostrándose rico en profecías explícitamente mesiánicas, donde podemos maravillarnos de que Cristo haya querido venir al mundo a desarrollar un ministerio de humillación y padecimiento, estando en pleno conocimiento de tal circunstancia, y todo esto lo haya sobrellevado por amor de sus ovejas, al punto de dar su vida por ellas para darles salvación. El Salmo 147 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 31, del 1 al 7. Se desconoce la identidad precisa del rey Lemuel, aunque algunos interpretan este nombre como refiriéndose a un apodo especial con que la madre del rey Salomón se refería a él. Vemos en esta sección una serie de consejos que esta madre da a su hijo sobre cómo desarrollar de manera piadosa su oficio real, para lo cual debía cuidarse de sus propios deseos de lujuria hacia las mujeres, así como la tentación de entregarse al vino y a cualquier cosa que pudiera quitarle la sobriedad y el dominio propio que eran necesarios para el ejercicio de su cargo. Es maravilloso ver que en Cristo el carácter recto y santo que debe ser apreciable en un rey se encuentra perfectamente reflejado, siendo quien tiene un trono eterno sobre el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 19.
Este capítulo comienza con una nueva alabanza al Señor por sus justos juicios y en especial por haber destruido a Babilonia, vengando así la sangre de sus santos que fueron muertos en medio de ella. Es necesario que aprendamos a exaltar al Señor también por sus juicios y no solo por su salvación. Aquí, en ambas cosas, sus perfecciones son demostradas y exaltadas. El tormento de Babilonia no se limita al momento preciso de su caída, que como vimos en el capítulo anterior fue una destrucción repentina, total y definitiva. Pero como dice el versículo 3, el humo de su destrucción sube por los siglos de los siglos, y esto es razón de alegría en medio de las criaturas celestiales y del pueblo de los redimidos de Dios, quienes alaban al Señor por estas cosas. Aunque el capítulo anterior se había centrado específicamente en la caída de Babilonia, lo cierto es que debemos entender que ese momento corresponde al juicio final en el que son destruidos todos los enemigos de Dios y de su pueblo. Por eso, el hecho de que Dios haya dado el pago a Babilonia significa que su reino ha sido ya definitivamente establecido, lo que también es motivo de alabanza. Este evento de juicio da paso a un instante glorioso que son las bodas del Cordero, donde el pueblo de Dios ya glorificado se encuentra con Dios como la novia se encuentra con su esposo. Este momento trascendental en el que por fin estaremos ante la presencia del Señor con nuestros cuerpos glorificados es lo que debe estar en el centro de nuestra esperanza en lo porvenir, y es el resultado de la obra de Cristo y el trabajo santificador del Espíritu en nosotros, que en ese momento ya revelará todo su esplendor. Quienes son invitados a esta boda son llamados bienaventurados, porque no son otra cosa que aquellos que han sido salvados por medio de la fe en Jesucristo. En medio de la gloria de estas revelaciones, incluso el apóstol Juan se vio tentado a cometer idolatría al adorar a un ángel, pero es maravilloso apreciar la humildad de esta criatura celestial, que empieza a estar llena de gloria de Dios, se declara consiervo de pecadores redimidos como nosotros, quienes aún estamos en nuestro estado de humillación. Esto nos enseña una valiosa lección de humildad, ya que por una parte siempre debemos cuidarnos de la idolatría y por otra el rango mayor al que podemos optar siempre será el ser llamados siervos del Dios Altísimo, que es el mayor privilegio que podemos disfrutar. Por tanto, nunca debemos enaltecernos sobre otros siervos del mismo Dios, que es el único merecedor de adoración y alabanza. Por último, este capítulo finaliza el sexto ciclo de visiones, y tal como ocurre con los otros ciclos, termina con una gloriosa visión de Cristo en su segunda venida para juzgar y derrotar definitivamente a sus enemigos. Nos encontramos ante una nueva visión del enfrentamiento denominado también Armagedón, donde los enemigos del Señor se empeñan de manera masiva y unánime para aniquilar a la iglesia. El momento es presentado como una batalla final y universal, donde Cristo cabalga como rey vencedor, comandando a su ejército celestial para obtener su victoria final sobre sus enemigos. Este jinete ya había sido descrito en el capítulo 6, montando el caballo blanco con su arco, cuando el primer sello fue abierto. Allí salió venciendo y para vencer, y aquí viene a consumar esa victoria de manera definitiva. Se le describe como el fiel y verdadero, como el Verbo de Dios, de modo que su identidad es clarísima. Su ejército refleja la santidad, la pureza y la gloria de su rey. De la boca de Jesús sale una espada aguda, que ya no es el evangelio de salvación, sino la palabra de juicio final sobre quienes se mantuvieron rebeldes a su voluntad. Al vencer en esta batalla, asume de manera definitiva su reino reflejado en su vara de hierro y ejerce su juicio manifestado en la imagen del lagar de la ira de Dios, que ya había sido anticipado en el capítulo 14. Por si quedaba alguna duda, en su vestidura lleva el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, con lo que comprobamos también que la deidad de Cristo es clara, ya que solo Dios puede llevar un título como ese. En tanto, un ángel convoca a las aves carroñeras para que vengan a saciarse de los cadáveres de los enemigos de Dios. Esto nos habla del pleno dominio que el Señor tiene sobre esta batalla, cuyo resultado no es incierto, sino que ya está decretado desde un comienzo, y no puede ser otro que la derrota aplastante de quienes se opusieron a este glorioso Rey. Vemos que así tiene lugar la gran cena de Dios, que contrasta con las bodas del Cordero. Quienes participan de las bodas son los redimidos y son llamados bienaventurados, pero quienes se encontrarán en esta gran cena de Dios son sus enemigos, y ellos mismos serán el alimento para las aves carroñeras de toda clase. Los cristianos perseguidos de todas las épocas pueden encontrar consuelo en este pasaje, viendo cómo su rey vencerá sobre la bestia y el falso profeta que los han perseguido en muchos casos hasta la muerte. Aquellos que se mostraron tan orgullosos y soberbios al punto de ponerse en el lugar de Dios y demandar adoración, ahora son completamente impotentes y nada pueden hacer ante el poder de Jesucristo el Señor.
Aquí vemos el fin de estos perversos y de sus seguidores, quienes son arrojados vivos al lago de fuego. El juicio de Satanás y su derrota final son dejados pendientes para el próximo capítulo y en ningún caso debe entenderse que ocurrirán en un evento separado ni distante en el tiempo. La distinción que hace este libro es puramente temática y es para concentrarse plenamente en la destrucción de cada enemigo del Señor por separado. Primero Babilonia en el capítulo 18, luego la bestia y el falso profeta en el capítulo 19 y por último Satanás en el capítulo 20, cada uno en una visión distinta, pero que corresponden a un mismo gran juicio final y definitivo. Gloria a Dios, porque podemos confiar en su victoria, que es final y es definitiva, cuestión que ya está en marcha hoy mismo y nosotros seremos testigos de ese magnífico momento.